pidiendo por fe, le pedí al Señor que pudiera hablarnos a través de su palabra en estos tiempos, que Él pudiera hacernos comprender el propósito que quizás tenemos en Él. Y la palabra se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al versículo 64, y voy a darle lectura en el nombre del Señor. Lleva por título Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Amén. Este es el hermoso mensaje que el Señor comparte con nuestras vidas en esta tarde. Y cuando lo leía, el Señor me llevó a meditar la historia de Zacarías, de Elizabeth. Elizabeth era una mujer estéril, Zacarías era un sacerdote. Ellos eran matrimonio hace años, pero no tenían un hijo, dado a la condición de Elizabeth. Y dice la palabra que un día sirviendo Zacarías en el templo, porque era sumo sacerdote, él recibe una visión del ángel. Él recibe una visión en el cual él le declara el nombre de Juan, le declara quién va a ser Juan. Dice la palabra que iba a traer alegría a sus corazones, que iba a hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y lo proclamaba prácticamente. Y luego, como lo podemos ver a lo largo de la palabra, que Juan terminó siendo un profeta en las manos de Dios, quien preparó el camino hacia el Mesías, como dice la palabra: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Dice la palabra del Señor que Juan fue contado como aquel que tenía el espíritu de Elías, y la palabra del Señor muestra el propósito de Dios con él. Lo que me llamó la atención en este pasaje que leímos, en estos versículos que el Señor nos comparte, es la insistencia quizás de los que estaban alrededor de Elizabeth de ponerle otro nombre. Amén. Dice la palabra que el nombre Juan fue impuesto ya por Dios antes de su nacimiento. La palabra del Señor nos declara que Dios conoce bien nuestras vidas, y aún dice la palabra que nos formó en el vientre de nuestra madre, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos quizás en sus pensamientos, en sus propósitos, en sus anhelos, y la palabra del Señor siempre nos hace ver la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios y la predestinación de Dios. Amén. Porque la palabra del Señor nos hace ver que Juan fue un varón que Dios predijo su nacimiento, que Él le dio un propósito ya desde antes de su nacimiento. Lo que me llevó a meditar en nuestras vidas, hermanos, porque muchas veces, a raíz quizás de nuestro caminar, de nuestro andar, antes de conocer a Dios, las personas quizás nos hablaban y nos decían, o teníamos tantos nombres diferentes a los que Dios ya había impuesto en nuestras vidas. Antes de conocer a Dios, quizás teníamos y nos denominaban con diferentes características. Amén. En mi caso, y lo digo por vivencia, quizás la gente antes me caracterizaba como una persona que era un delincuente, que era una persona que tenía vicios, y quizás para todos era eso, y nunca iba a salir de eso, y nunca iba a dejar de ser eso. Pero qué hermoso es comprender cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas y nos dice: yo te he predestinado para otras cosas. Yo te he predestinado para quizás, aleluya, poder ser un portador de mi voz. Por momentos, hermanos, en nuestro alrededor quizás nos afectan tanto, hermanos, tantos. Las personas que quizás están a nuestro alrededor, quizás nos dicen palabras tan hirientes, nos dicen palabras en las cuales que quizás
nos nombran de otra manera, pero qué hermoso es entender en esta tarde que Dios nos está diciendo: yo te he dado un nombre, yo te he dado un propósito, y las personas que están a tu alrededor no van a cambiar ese propósito, como quizás lo quisieron en ese momento diciéndole: vamos a ponerle Zacarías a Juan, pero sabe, Dios ya nos dio un nombre, como se lo dio a Juan. Dios te dio un nombre, Dios me dio un nombre, y somos hijos de Dios y personas con propósito, predestinados por Dios para heredar el reino de los cielos. Quizás muchas veces nos sentimos en tan poco, hermanos. Quizás creemos que no somos capaces de hacer grandes cosas en Dios. Pero quiero compartirte, hermano, qué hermoso es dejar de vernos quizás a nosotros, cómo es nuestra situación, o cuán pequeños somos, y empezar a ver que nuestro Dios es grande y que tiene propósitos para nuestras vidas. Y quiere cambiar en estos tiempos, en esta hora, quizás lo que muchas personas te están diciendo, quizás lo que muchas personas han proclamado sobre tu vida. Dios quiere decirte: tú eres mi hijo, y yo tengo un propósito y te he predestinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando podemos entender y comprender, hermanos, hacia dónde vamos y el propósito que tenemos y qué es lo que nos espera allí en la vida eterna, entendemos que en realidad tenemos un valor muy grande para Dios. En estos tiempos quiero compartirte este mensaje, quiero dejarte esta palabra y que puedas reflexionar en tu corazón. Quizás en este tiempo te has sentido quizás desganado, decaído, y que no tienes un propósito. Déjame decirte que conforme la palabra de Dios en esta tarde, Dios ya nos ha dado un nombre, Dios ya nos ha dado un destino y nos ha escogido para vida. Dice la palabra que Dios no nos escogió para condenación, sino para que alcancemos salvación por medio de Jesucristo. Este es el mensaje que quiero compartirte en esta tarde. Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes y espero verlos pronto con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga mucho y que la paz del Señor reine en sus corazones. Amén.